de Naciones Unidas. Este es el experto que preparó el informe contándole Esas al mundo y muchas que otras preguntas, Néstor. Sobre todo la partida presupuestaria que se destinará. Estamos en momentos de apretón fiscal. Esto podría costar, pues claro que él habla inicialmente de hacer unas compras particulares, el presidente Gustavo Petro, allí en el Cauca, pero otras regiones seguramente van a levantar la mano y van a decir, bueno, y nuestras producciones, ¿por qué no? Claro. Entonces ahí se va sumando la cuenta, estamos en apretón fiscal. ¿A qué se le quitaría plata para hacer esta inversión? En modo pregunta, Víctor, si comprarle la hoja de coca a unos campesinos en el Cauca significa que esa coca se vuelve legal, o por qué se lucha, dicha de otra manera, contra la cocaína, contra la hoja de coca que se produce, qué sé yo, en Nariño, por ejemplo. Sí, pero la que se produce en Cauca, ¿es buena, la compra del Estado? O si esa hoja de coca pertenece realmente a un campesino y no a la disidencia de y no a la banda o no criminal, al ELN, sí. Por ejemplo. Ese es el riesgo que corre el presidente Gustavo Petro, como en su momento también el expresidente Uribe. Creo que el riesgo mayor, Héctor, lo acaba de decir el señor de Naciones Unidas. Si el Estado va a comprar la hoja de coca, cualquiera que sea el nombre de Pepito Pérez, coca. Riveros, Morales, el que sea, es un pues incentivo. yo me voy a sembrar hoja de coca. Claro, es que el gran problema de los tengo garantizado que el Estado me la va a comprar. Claro, el gran problema de los productos de la agricultura es la garantía de la compra, ¿no? Por eso, por ejemplo, el café con todo el esquema de la federación y de las cooperativas y eso, pues ha logrado mantenerse durante tanto tiempo, justamente porque hay de alguna manera un sistema de compra asegurada, pero los demás, pues bueno, usted cultiva naranja o cualquier cosa y pues está en una especie de azar de no sabe si se lo van a comprar, ni mucho menos a qué precio. Entonces, garantizar la compra, como lo propone el presidente Petro, se convierte sin duda en un incentivo, para el cultivo, como él lo decía, Néstor, es que Néstor, esta idea no es de Petro. Petro tiene un problema y es que a veces le copia las ideas al expresidente Uribe, como lo recordaba María Camila. Y esta idea fue del presidente Uribe en el año 2005 y produjo un revuelo similar, que era bueno, y entonces estamos legalizando la coca y de dónde vamos a sacar la plata, etcétera. Y el presidente Petro, que era senador, imagino, se opuso, levantó la mano para decir eso obviamente es un incentivo perverso. Néstor. Pero Héctor, quítele el ingrediente de que Petro está haciendo lo mismo que hizo Uribe. Uribe lo dijo, si usted se acuerda, Ricardo, una vez en el departamento del Meta. ¿Con base en qué estudios? Nunca se supo. ¿Con base en qué presupuesto? Nunca se supo. De la misma manera como Néstor, lo está proponiendo ahora además, el presidente Gustavo Petro. Eso debería ir acompañado muy claramente con un plan de sustitución. ¿Cuántas veces? ¿2 veces? ¿Va a comprar 3 veces la cosecha? ¿4 veces la cosecha? ¿De manera indefinida? ¿En cuánto tiempo van a cerrar esa puerta? ¿A qué se van a dedicar los campesinos? Porque si no estamos en un escenario pues en el que estaríamos multiplicando las hectáreas de coca. ¿Quiénes cultivan la hoja de coca hoy? Es cierto, unos campesinos, pero también los disidentes de las FARC. El presidente Petro Aurelio le dice a los disidentes de las FARC un día sí y otro también les dice que están traqueteando, que están en el negocio de traquetear. ¿Qué es traquetear? Pues el cultivo del narcotráfico, la producción y la exportación de narcotráfico. ¿A quiénes al final de cuentas le compraría la hoja de coca al presidente Petro? Muy probablemente a los traquetos disidentes de las FARC o a los traquetos de diferentes grupos. Así que la propuesta tiene todavía enormes dudas alrededor del modo operativo. Usted me dice, Aurelio, Néstor, que la idea no es originalmente ni de Petro ni de Uribe. Ni de Petro ni de Uribe, no, es de Bolivia y de Perú. En Bolivia y Perú eso ya existe. Hay una empresa estatal comercializadora que compra algunos, volúmenes de producción de hoja de coca y la destina para fines industriales y agrícolas, etcétera. O sea que aquí no estamos hablando de nada, estrambótico o que algo que vaya a salir, debajo de la chistera del presidente Petro, no. Esto ya pasa en Perú y en Bolivia, pero sí es importante. No, pero en Colombia no, eso pasa parcialmente en Bolivia y en Perú, Aurelio. Sí. En Colombia no, porque en Colombia no hay una empresa. Dígame quién la compraría del Estado colombiano. Por ejemplo, la puede comprar una empresa del Estado que ayude a ¿quién? la agencia, ¿Quién? Por ejemplo, ¿Cómo se llama esa empresa? Ya le digo, la Agencia de Desarrollo Rural,
que coja esa hoja de coca, la vuelva fertilizante y ayude a programas agrícolas para comunidades que están siendo beneficiadas con reforma agraria. Por ejemplo, se me ocurre a mí, pero lo más importante me parece a mí, Néstor, es que esta propuesta de Petro se le ocurre a usted, es una propuesta en el Estado sucedánea. Nadie sabe pero, ni quién, ni cuánto, ni cómo, Aurelio. Claro, obvio, pero eso hay que desminuzarlo. Pero a mí me parece más importante resaltar es que esta propuesta parece como una sucedánea al fracaso de la política de incautación. Petro se dio ínfulas, tenemos una nueva política, estamos incautando, y entonces cuando usted hace las cuentas y dice, se están produciendo potencialmente 2.600 toneladas de cocaína al año, y estamos incautando 750 toneladas, eso le da menos del 30%, le da como el 28% de incautación de lo que se está potencialmente produciendo. El porcentaje más bajo casi que de la historia. Entonces, aquí lo que el presidente Petro tiene es que sincerarse y decir, mire, como la estrategia de incautación, esa que llamó holística aquí el ministro Zuna, ¿se acuerda? Esa estrategia de incautación que falló, la vamos a complementar con compra de hoja de coca, pues para distintos fines. Ojalá eso salga bien. A mí no me chocaría que eso saliera bien. En lo que podemos ya que estar nos metimos de acuerdo en este tema, Aurelio, los invito a quien quiera opinar sobre la idea del presidente Petro de comprarle a campesinos, dijo él, en el Cañón del Micay, en el Plateado, que es en Argelia, Cauca, comprarle a ellos la producción, y el Estado les compre la producción a ellos. Todavía queda el temita operativo, Luis Ernesto, para aclarar de cómo sería, de quién lo compra, de cuánta plata y de qué se hace con la producción. Esa decisión o esa propuesta de comprar la hoja de coca en el Plateado tiene sentido únicamente si se circunscribe a ese territorio, porque es donde el Estado busca recuperar el control territorial, porque va de la mano con una presencia militar. Pero como política general generaría, como lo dijo aquí el experto de Naciones Unidas, pues básicamente un incentivo perverso, porque este es un mercado de oferta y demanda. ¿Por qué hay hoja de coca no solo en el Cauca, sino en el resto del país? Pues porque hay una demanda de consumidores, de productores y de consumidores de cocaína. Y si a esa demanda le agregamos la demanda del Estado para producir, que en eso también tiene razón Aurelio, fertilizantes, bebidas, alimentos, muchas cosas que se pueden producir con usos industriales y no ilegales de la coca y de la hoja, pues lo que hacemos es incrementar la demanda, que no serviría obviamente para absolutamente nada. Luis, entonces, Ernesto, este tipo de medidas solo podrían tener efecto. ¿Solo podrían tener efecto? Néstor. Sí. No, este tipo de medidas solo podrían tener efecto si hay un control territorial y si se ha circunscrito a un territorio, como es el caso del Plateado. Porque lo cierto es que estos campesinos que están en el Plateado... Óigame lo que está pasando. Usted me dice, está bien si es solamente para el Plateado en el Cauca. ¿Sabe qué está pasando en este momento? Que la gente de Nariño le está diciendo, ¿y por qué a los del Cauca les va a comprar y a mí no me compra la Pues justamente porque entonces se convierte en un incentivo perverso. Entonces, ¿por qué digo que en el Plateado? Porque el Estado está tratando de recuperar el control territorial del Plateado con ejército, con armas. Y si eso no lo complementa también con una solución para el combustible de esa guerra, que es la coca, que es justamente el negocio ilícito, y no le da una sustitución, no le da una alternativa a esos campesinos, pues va a ser muy difícil recuperar ese territorio. Ya fue incentivo perverso hace poco, ¿no, Néstor? Recordemos que cuando se estaba terminando de negociar el acuerdo de paz que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC, pues se dijo mucho algo de lo mismo, que el gobierno iba a pagar por los cultivos de coca, y entonces la gente sembró coca, pues para que le pagaran. Porque se dispararon todos los cultivos de coca porque era un incentivo que invitaba a la gente a sembrar. Claro, por supuesto. Por supuesto, pero a mí de esto, Néstor, si yo tuviera, Héctor, un emprendimiento, si yo tuviera un emprendimiento, le propongo a usted, vámonos para el Plateado a sembrar coca, porque tenemos garantizada... Claro, que allá van a pagar, pero Néstor, lo que me desconsuela de todas estas ideas y de las reacciones que nosotros tenemos, etcétera, es que en realidad con este tema no hemos encontrado ninguna buena idea. Mire, esta idea pues es repetida, ya se les había ocurrido a unos, lo intentaron hacer, salió mal, nos dedicamos a perseguir a los campesinos que cultivan la coca y a erradicar forzadamente, a tratar de erradicar voluntariamente, a que siembren palmito en vez de coca, y no hemos encontrado la fórmula. Esa es la verdad. Hemos intentado
todos los caminos y no hemos logrado, sino que cada vez haya más cultivo de coca. Bueno, yo francamente ya no sé. Y además con un agravante ahora, y es que, como lo dice claramente la ONU. Lo propone el presidente Petro con el mismo desespero seguramente con el que lo había propuesto Álvaro Uribe hace casi 20 años, 19 años y medio para ser exacto. Sí, pero es que ¿a quién se la compraría, Néstor? La cosa es que ya no son simples campesinos, es lo que dice el informe de la ONU, sino que son modelos agroindustriales, es decir, son agroindustriales los que la siembran, después la cogen, la transforman, la comercializan, todo. Además, el presidente entonces en ese escenario tendría... Claro, narcotraficantes, son modelos agroindustriales, pero es que ahí está el quid del asunto y por eso es que suben 53% toda la producción de clorhidrato de cocaína, para lo cual usted necesita éter, ácido sulfúrico, soda cáustica, acetona, cal, cemento, sal, amoníaco para hacer la pasta. ¿Usted se imagina toda la cadena que hay detrás? Es decir, es todo, es que los señores no solamente lo de que siembren la mata finalmente es lo de menos y que compre, dice el presidente, la mata a unos supuestos campesinos que no son campesinos, son unos señores industriales que hacen desde la siembra y después la recogen, la extraen y la mezclan con acetona, soda cáustica, cal, cemento, sal, amoníaco, ácido sulfúrico, y claro, gasolina. Recordemos que una cuarta parte de toda la gasolina que se vende en el país es para la producción de clorhidrato de cocaína. Néstor, esta propuesta del presidente Gustavo Petro es otro globo al aire. En el plateado solamente hay más o menos 13.000 hectáreas de hoja de coca, muy similar o muy parecido a lo que existe en casi todo Bolivia o en casi todo Perú. Entonces aquí lo que surgen es una cantidad de preguntas. ¿Cuáles son los ajustes normativos para que el Estado pueda comprar esta hoja de coca? ¿Cuál es la fuente de los recursos presupuestales para comprarlo? ¿Y qué se va a hacer con esa coca? Es decir, esa pregunta ahí es ¿cuál es el mercado para usos, es del mercado de ese tamaño para usos legales de hoja de coca? Y acá quedan una cantidad de preguntas sin resolver y genera una cantidad de incentivos perversos, no solo por lo que decían algunos ahorita, Luis Ernesto y Héctor, de qué pasa con los campesinos cultivadores de otras zonas del país, sino también, y a mi juicio peor aún, qué van a decir, por ejemplo, los cultivadores de cacao, de palmito, etcétera, que dicen, venga, ¿por qué les están pagando con recursos públicos el producido de hoja de coca y no me compran más bien a mí el cacao o el palmito o el banano que estoy produciendo de un producto Néstor, legal? Entonces genera todo Daniel. Tipo de incentivos perversos. Y Néstor, sobre ese tema que mencionaba Héctor, esto ya había pasado en 2014. Yo hice un trabajo académico mostrando que ese anuncio un poco inocente y a destiempo que hicieron de que cuando se firmara el proceso de paz 3 o 4 años después se iban a generar una serie de incentivos para que la gente sustituyera cultivos ilícitos por cultivos lícitos, explicaba más o menos 2/3 partes del incremento de los cultivos de hoja de coca observado entre 2014 y 2021. Y este es aún peor, porque no es que se les vaya a pagar por pasarse a un cultivo legal, sino que se les paga por quedarse en ese cultivo ilegal. Entonces yo creo que hay una cantidad de preguntas que surgen de esto, como surgen del informe otras preguntas, el informe que presentó ahorita Leonardo Correa del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que el gobierno debería tener mejores argumentos para vender y para decirnos qué es lo que está haciendo, porque sale permanentemente con incautaciones, pero Daniel, la tasa de incautación ha caído al mínimo histórico. Esta propuesta no se puede... Oyentes, Ricardo, ¿qué tiene que ver que ya lo propuso Uribe hace 20 años? Sí. Tiene que ver, Ricardo, que estas propuestas hay que evaluarlas sin el político de turno que la proponga. Claro, sí, por supuesto. No, porque los políticos van y vienen. En ese momento a Petro no le gustaba y veía a Uribe como el monstruo de la derecha. Ahora Uribe está en la oposición y Petro es el que está en el gobierno y la ruleta da vueltas. Solo un dato, Álvaro, un dato que me parece que nos pone en el contexto de lo que estamos hablando. Colombia produce casi el 100% de la cocaína que se consume en el mundo y ese dato no es menor. Mire, Naciones Unidas dice que el potencial global de producción de cocaína en el mundo en el 2022 era de 2.757 toneladas métricas. ¿Sabe cuánto fue la producción potencial de Colombia de cocaína el año pasado, Néstor? ¿Cuánto? 2.664 toneladas métricas. Eso es más del 95%, 97% de la producción potencial de cocaína en el mundo. Estamos de Colombia. De 2.550 es lo que dice usted. Naciones Unidas. Ese contexto de saber que también se propuso en otro gobierno conservador hace muchos años, pues muestra que no es una
propuesta para favorecer narcotraficantes, porque pues muchos van a salir a decir eso. Pero esta alternativa no se puede evaluar como si hubiera alternativas perfectas. Las alternativas que hay son malísimas, son fracasadísimas y son costosísimas. ¿Que quién puede comprar la coca? Pues obviamente eso hay que hacerlo bien, hecho a la diabla pues no va a funcionar, pero por ejemplo una empresa internacional conformada por países y financiada por países consumidores, ojalá con intervención de Naciones Unidas. Que eso no es fácil de armar, pero pues a la comunidad internacional se le puede decir, ¿quieren comprar la coca barata en la fuente antes de que llegue a sus territorios? Pues ayuden a esto. Si no, pues no le pidan a un país como el nuestro que asuma solo el costo y que utilice solo la herramienta de la erradicación, que está demostrado que no funciona. Porque dejar territorios en manos económicas de la mafia es renuncia del Estado. Y atenderla solo con herramienta militar, pues es renunciar. Entonces, además tampoco es tan raro, porque darle subsidios a los campesinos para que sustituyan, que eso se hace en varios países, es una práctica aceptada mundialmente. En el fondo es pago por la coca que tienen cultivada. Álvaro, entonces hay que experimentar esto porque todo lo demás no ha funcionado. ¿Sabe qué decía Petro cuando la propuso Uribe hace 20 años? Que iba a disparar el precio de la droga. Eso era lo que decía Petro cuando estaba en la pero igual toca meterle. No hay mejor negocio para el Estado y para Colombia que meterle plata a esas zonas cocaleras, porque no hacerlo produce un daño generalizado al país muy grande. Entonces, quemar millones de dólares en esas zonas cocaleras puede ser un gran negocio para el Estado. ¿Y usted cree le doy un dato, producir Daniel, un gramo de cocaína. ¿Cómo sería el gran negocio para el Estado, Álvaro, que usted se imagina? Pues competir con las mafias puede generar el aumento del precio, pero va a restringir la demanda. Y restringir la demanda va a salvar vidas. Y restringir la demanda es el camino. Pero es que las mafias, esto no garantiza que las mafias dejan de existir, Álvaro. ¿Por qué habrían de dejar de existir las mafias? Yo no he dicho, pero sí competirles es la manera, uno, de encarecer, pero de reducir la demanda, de no dejarles las zonas libres para que hagan negocio tranquilos. El Estado no puede llegar allá solamente con helicópteros. Eso es un tema económico. Tiene que competir económicamente. O sustituye con economías legales o por lo menos compite con esas economías legales con recursos del mundo. Pero lo actual es lo absurdo, porque igual esas mafias compran y llevan allá. Si Colombia le plantea al mundo la alternativa de comprar ahí, que es buen negocio, porque el mundo invierte billones de dólares en tratar de atacar el fenómeno de la droga con muy poco éxito. En Colombia es costosísimo usar solo la alternativa militar. Esta puede ser una economía eficiente económicamente. Álvaro, en los dos últimos años, el modelo Petro de luchar contra el narcotráfico tampoco funcionó. Les recuerdo que hoy estamos hablando de esto porque Naciones Unidas dice que se disparó más del 50%, que es un porcentaje altísimo, 53%, la producción de cocaína desde Colombia. Y subieron también los cultivos ilícitos. La cuenta es Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales C, para quien quiera opinar. Estamos también en Néstor, el canal mire, le doy un de dato YouTube. Con respecto a eso de competir. Rápidamente, Daniel. Mire, producir un gramo de cocaína en las selvas de Colombia, el costo de producción de un gramo de cocaína es $2.5 por gramo. Ese gramo, puesto al 92% de pureza, que es como sale de los laboratorios en Colombia, en las calles de Nueva York o Chicago, que en un mercado legal lo podría poner de una noche para otra, ese gramo en el mercado ilegal vale más o menos entre 120 y 150 gramos. Es decir, el precio se multiplica por no sé cuántos órdenes de magnitud. Entonces, el Estado entrar a competir con los narcotraficantes, yo no creo mucho que el Estado pueda, y con qué recursos públicos y a qué costo de oportunidad. El número de ceros. Para terminar, Néstor, Aurelio. Sí, es que Néstor, perdóneme si amanecí mal pensado, pero es que coincide el informe de la ONU con la COP16. Sí. Coincide el informe de la ONU diciéndole a Colombia, oiga maestro, aquí el principal elemento de destrucción de biodiversidad son estos cultivos de coca disparados en sus parques naturales y en zonas agrícolas y zonas rurales muy importantes. No sé por qué, me suena que yo creo que debe hacer el discurso. Entonces hablamos del discurso cósmico,
Pero este discurso nuestro de destrucción de biodiversidad por aumento de los cultivos de hoja de coca pasa desapercibido en las intervenciones presidenciales. Me parece que vale la pena el llamado de atención de la ONU. Aurelio, muy a tiempo con la un dato, el discurso de anoche del presidente Petro no habló de hoja de coca, un discurso leído, preparado, no improvisado como suelen ser los discursos del presidente, no habló de este tema del narcotráfico, que por supuesto, deforestación, minería ilegal, cultivos de hoja de coca también hacen parte del gran problema de Colombia, que es la deforestación. Y en últimas, ¿sabe qué? Le digo más contradictorio todavía. Enfocó Paola sus baterías increíblemente en el gas, en el carbón, en el petróleo, en la inteligencia artificial, ni una palabra de este. Sí, bueno, los villanos. Paola, dos semanas después de invitar a Ecopetrol a que se metiera en la inteligencia artificial, ¿no? Un poco ahí la verdad, extraño, ¿no? Ese discurso. Sí. Hace 2 semanas le decía a Ecopetrol, métase de lleno, por favor, el exorcismo, métase a la inteligencia artificial. Y ayer, pues, tuvo una opinión totalmente distinta. Sí, ese termómetro de coherencia no aplica, pero... Estaba en modo Armagedón. Venga que... Me parece algo curioso, de hecho, de lo que dice Aurelio, que coincide, y para colmo de males, ¿sabe qué? Es que yo creo que en últimas la mata de coca también es parte de nuestra biodiversidad, porque esa planta no pega en cualquier país, no pega en cualquier parte. Si usted lo mira como un gran ecosistema, pues sí, hasta esto ayuda al número de matas y de cosas que somos capaces de producir, de cultivar, de tener, así como tenemos no sé cuántos millones de pájaros superoriginales y millones de ranas superoriginales, también tenemos estas plantas súper originales que pegan principalmente en Colombia y no tanto en otras partes. Los acompañamos desde Blue Radio. Es un gusto saludarlos esta mañana desde